Estimados amigos, aquí en Plataforma Democrática, su programa que nos permite analizar desde un punto de vista amplio y plural la realidad del país. Este es un programa que se transmite por VHTV, Cable Más y las redes de la Coordinadora Metropolitana. Estamos con Víctor Andrés García Belaunde, con Juan Cheput y Ángel Delgado para realizar el análisis correspondiente, sin duda alguna, a una coyuntura extremadamente compleja, explosiva y peligrosa a raíz de los resultados de la segunda vuelta electoral. El hecho cierto es que, habiendo pasado 2 semanas y dado lo estrecho de los resultados, resultaría casi imposible, por el mecanismo del sistema electoral peruano, dar fehacientemente un ganador que tenga el consenso de sectores amplios del país. Las dudas que se han montado sobre el proceso electoral, las irregularidades, la conducta de altos personajes del Estado, no solamente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en otras oportunidades nosotros hemos criticado con acritud, sino del propio presidente Sagasti, que interviene en el proceso, el fiscal Pérez, que en medio del conteo de los votos plantea, a raíz de un hecho baladí y sin fundamento, la prisión de Keiko Fujimori. Imagínense ustedes, si el juez atiende este pedido, se acabaría simplemente el proceso de escrutinio, porque ya tendríamos por defecto a un ganador en las peores condiciones. Bueno, este es el panorama que estamos hoy, día miércoles, y por esa razón entonces queremos empezar conversando con Víctor Andrés sobre el escenario que se ha montado y preguntarnos si es posible, visto la carga emocional y las dudas, las sombras que se cierren sobre el proceso electoral a través de las actas impugnadas, observadas, los pedidos de nulidad y demás, poder, digamos, colegir como debiera ser un mandatario para los próximos 5 años para nuestro país. ¿Es factible esto? ¿Cómo ves tú el escenario que se está dibujando a partir de este impasse, de este punto muerto, de este escollo que está dificultando que el sistema electoral pueda funcionar como en otras oportunidades y dictaminar un ganador de una justa electoral que ha sido sumamente reñida? Bueno, sí, ha sido sumamente reñida. Hay que recordar que el año 2006 hubo 6 impugnaciones. El 2011 creo que fueron 8 o 10 impugnaciones. El 2016, donde ganó PPK, había 26 impugnaciones. Y hoy día hay más de 1000 impugnaciones. O sea, algo está pasando. Hemos pasado de 6 a 1000 impugnaciones en los últimos procesos electorales. Bueno, algo está pasando. Algo no funciona bien. Por un lado. Por otro lado, la Constitución del Perú es muy clara. Dice que el resultado electoral debe reflejar exactamente, repito la palabra exactamente, la voluntad popular. No dice reflejar aproximadamente, no, dice un reflejo exacto del elector, del ciudadano, de la voluntad, de la votación, un reflejo exacto de la votación en urnas. Reflejo exacto, esa es la frase que usa. Entonces no es aproximado el reflejo, es el exacto. Exacto dice y oportuno. Por lo tanto, también aquí estamos hablando de problemas, porque hasta ahora no hay nada exacto y no hay nada oportuno. Después, la Constitución también habla de que el jurado tendrá que actuar con criterio de conciencia. Criterio de conciencia. Eso no lo dice en ninguna parte de la Constitución a ningún otro organismo del Estado. No dice de criterio de conciencia del Tribunal Constitucional ni del Poder Judicial. Lo habla solamente del Jurado Nacional de Elecciones. Criterio de conciencia. ¿Eso qué significa? Que tiene que estar un criterio de conciencia ligado evidentemente a lo que he dicho anteriormente, que tiene que reflejar exactamente la voluntad del elector.
Y entonces, la pregunta es, ¿criterio de conciencia es fijar a las 8 de la noche un cierre de reclamos y a las 8:15 ya no aceptar nada? ¿Eso es criterio de conciencia? ¿Eso es respetar la voluntad del elector? ¿Eso es el reflejo exacto de la voluntad del elector? Entonces, yo creo que acá hay varias cosas. Y finalmente, hay algo que también crea dudas, y es el tema de que el jurado, la Constitución, no la ley, la Constitución dice que el jurado, lo más importante del sistema electoral es el pleno del jurado. El pleno del jurado. Y acota, sigue ahí en el mismo artículo, creo que es 179 por ahí. Dice ahí, el pleno está conformado por 5 miembros. No dice por miembros de acuerdo a ley. No, dice por 5 miembros. ¿Y cómo se eligen los 5 miembros? Está el jurado actuando con 4. O sea, ya es una irregularidad. La Constitución te ordena 5, no 4. O sea, acá estamos interpretando que porque falta uno, bueno, ese es el presidente vota doble. Todos son interpretaciones que se han hecho posteriormente y un poco inspirados en práctica parlamentaria. Cuando en la comisión hay un empate, bueno, el presidente vota 2 veces. Eso lo he hecho yo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la subcomisión. Pero esto estamos hablando de elegir un presidente de la República. o sea que de repente Salas elige a Castillo o a Keiko, Salas. Porque si vota doble y se decide la votación a través de un acta, porque un acta puede cambiar la votación, un voto lo puede cambiar, un acta con mayor razón, hay 300 votos allí. Entonces, si anula un acta y hay empate, el presidente decide si el acta vale o no vale. O sea, al final, el señor Salas empieza a elegir al presidente de la República, el señor Salas. No. Entonces, yo creo que acá hay cosas demasiado graves para dejarlas pasar. Ahora, es cierto que muchas de estas cosas, sobre todo los 5 miembros, nadie protestó antes. Se dijo, se mencionó, se criticó, pero yo creo que los partidos democráticos han debido abstenerse de participar en el proceso si no se completaba el jurado. Han debido exigirle al gobierno, al colegio de abogados, que nadie sabe para quién trabaja, y al Congreso, que ha debido dar una norma diferente, y se acabó. Ahora, también la Constitución habla de que los delegados del Ministerio Público y del Poder Judicial deben ser miembros retirados o jubilados y quizás activos, dice, ¿no? Pero que activos un poco lo toma como si fuese por una excepción, ¿no? Y resulta que solamente eligen activos. ¿Por qué no eligen a jubilados o a cesantes? Como era antes. Entonces eligen entre ellos mismos. O sea, la Corte Suprema se reúnen entre los titulares, que son pocos, son 12 o 10 titulares, el resto son suplentes, accesitarios, y ellos dicen, tú vas acá, tú te quedas acá, tú vas allá. ¿Qué es esto, señor? Y eligen, y vemos que no han elegido al mejor, han elegido al más cuestionado. Entonces, todo eso que se presenta esta vez, no había estos problemas en el pasado, en las elecciones pasadas, en las últimas elecciones pasadas no han habido. Yo creo que esta es una elección que está tan cuestionada o más como la de 1962. O sea, después de 60 años se está cuestionando realmente las elecciones, independientemente del cuestionamiento que pudo haber tenido el año 2000 con la RR de Fujimori. Pero me parece que esto es un problema. Ahora bien, ¿qué hacer? Bueno, no hay manera de parar el proceso está en curso y hay que continuar con el proceso. Pero ayer el jurado ha resuelto 8 actas, pero hay más de 1000. Hay más de 1000. Dicen que hay 800, dicen que hay 1000, creo que hay más de 1000. Imagínate que sean 800. Si son 800, son 100 días. Si es que trabajan los domingos, los señores jurados que no trabajan, que yo sé que no trabajan el domingo y el sábado tampoco a veces. Entonces, estamos hablando de 100 días. O sea, en 100 días se van a pronunciar. En 100 días estamos hablando ya de septiembre, ¿no? Agosto o septiembre. Si es así, el 26 de julio, el señor Sagasti acaba su función, porque deja de ser parlamentario el 26 de julio. El 27, el nuevo Congreso, el 26 asume el Congreso sus funciones, el 27 elige a
al presidente del Congreso y el 28 toman juramento. El 27 ya está jurado el presidente del Congreso, pero el 28 el presidente del Congreso toma juramento al nuevo presidente de la República. ¿A quién? Sí, a este paso parecería que no van a llegar. De ser así, si el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, de acuerdo a la Constitución, dice que debe de llamar inmediatamente, subrayo la palabra, inmediatamente a elecciones. Bueno, pues, entonces yo creo que esa sería un plan B que hay que tomarlo en cuenta. No es que me guste, no es que lo promueva, no es que esté de acuerdo, pero me parece que hay que tener un plan B en un país donde las cosas están tan complicadas. Sí, pues, claro, es cierto, estamos en una situación tal en que los métodos regulares de poder adoptar una decisión final que tenga legitimidad, esto es el consentimiento de la amplia mayoría de los peruanos, como ha sucedido en otros procesos electorales, en esta oportunidad parece estar bloqueado. Este es un tema objetivo y por lo tanto quienes están hablando que hay que confiar en el Jurado Nacional de Elecciones que tome posición ya no sobre nuevas actas, no sobre actas que fueron reservadas para ser contabilizadas, sino actas que ya fueron oportunamente contadas días atrás y a la cual los personeros de Fuerza Popular han advertido irregularidades. Esas actas tienen que ser declaradas nulas para que la distancia se modifique de modo sustantivo y podría eventualmente la señora Keiko Fujimori poder pasar y alzarse con el triunfo. Pero como ustedes comprenden, esa situación en el escenario que tenemos es muy difícil, sobre todo cuando ya estamos viendo que los grupos caviares, que originalmente estuvieron un poco al medio, que optaron por el voto en blanco, por no votar, ya se están decantando ampliamente a favor de Pedro Castillo. Y al día de ayer en la noche, yo no sé si ustedes lograron ver las declaraciones de Gorriti, que sin duda es el vocero más esclarecido de todos ellos, diciendo pues que ya no hay nada que hacer y empieza a acusar a todos aquellos que plantean de algún modo que deben haber nuevas elecciones o que levantan la voz de fraude, inclusive los amenaza con el Ministerio Público y el Poder Judicial a su mejor manera, y le reprocha a Sagasti que no tenga la suficiente energía, por ejemplo, para condenar al almirante Montoya y para perseguir inmediatamente a aquellos que están haciendo plantones en la casa del presidente del jurado, del jefe de la OMP, etcétera. Hace un reclamo explícito y dice Sagasti que no tiene el valor suficiente para hacerlo. Con lo cual, entonces, estamos viendo que ya hay una suerte de posesionamiento por ese lado. En consecuencia, las posibilidades que el jurado pueda aceptar los pedidos de nulidad, hablando entre nosotros, más allá de lo matemáticamente posible, son remotas a la luz de un análisis político, si es verdad que todo lo que hemos dicho sobre el jurado, sobre su composición, es cierto. Por lo tanto, entonces, Juan, ¿cuál sería la salida política? ¿El país va a aceptar que un presidente como Castillo, con las imputaciones que se han hecho sobre su legitimidad, pueda ser realmente el presidente de todos los peruanos? La gran masa de sectores democráticos que rechazamos estas maniobras y esta conducta de las autoridades del Estado, vamos a admitir, como plantea Gorriti, de que es tiempo de la calma, que hay que lograr la unidad, que hay que olvidarnos de las peleas, cuando ellos, lo mismo dice Jorge Nieto, cuando ellos han sido los que hace ya 2 años incendiaron el fuego para justamente polarizar el país y crear los enconos y odios de los cuales el día de hoy todos nos lamentamos. Claro, cuando ellos lo hacen, aplauden, y cuando le pasa a ellos, condenan. Este doble rasero, esta hipocresía, esta conducta de sepulcros blanqueados, creo yo que está empezando a aflorar. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el escenario
incluso más allá de lo que dice la norma, porque hay momentos en que las normas legales, Juan, ya no pueden porque carecen del consenso. Entonces hay que buscar una salida política. Hay salidas políticas que van más allá de la norma, y eso sucede. Cuando en el año, cuando se cayó el gobierno militar, cuando ya no era posible en marco de la crisis, la presión social, la salida política fue la constituyente del año 78 que aprobó la constitución del año 79. O sea, esas son salidas políticas que van más allá de una norma preestablecida. ¿Cuál sería la salida política a su juicio, o si hay o no hay esta posibilidad en un escenario complicadísimo, enconado como el que estamos aquí viviendo, Juan? Muy buenos días, Ángel, Vitocho, ¿qué tal? Mira, tanto tu intervención como la de Vitocho son muy didácticas, y la verdad es que, sin que signifique una alusión a Castillo, me saco el sombrero. Las dos han sido muy buenas y me permiten esbozar un concepto. En primer lugar, la política no tiene que capitular, menos aún ante un Gustavo Gorriti que se está subiendo en el podio de la desesperación. Yo creo que ellos, por más esfuerzos que hagan, no pueden ocultar una realidad, que ha habido un anforazo. Y digo anforazo para graficar en términos coloquiales lo que han hecho con lo que era una legítima victoria de Keiko Fujimori. Acá no hay que tener complejos para señalar que ha habido un afán de voltear la voluntad popular que le daba estadística y realmente una posibilidad mayor a Keiko Fujimori. Cuando uno ve la gran cantidad de actas que se están mostrando y se ve que las firmas están falsificadas o los números están alterados, o que se dan circunstancias como la siguiente: en lugares rurales donde la gente no sabe leer y escribir, la ortografía es perfecta y la suma también. Y los errores materiales, es decir, error en la suma, error en la escritura de los nombres, se dan en lugares que tienen mayores niveles de educación, como San Isidro, Miraflores, La Molina o Surco, ¿no? No se da en los pueblos remotos, como siempre ha sido, sino que se da en los lugares donde Keiko Fujimori ganaba. Entonces, ni Gustavo Gorriti, ni sus ONGs, ni los activistas de izquierda pueden ignorar algo que hoy permite hacer una fiscalización directa de parte de la gente: la digitalización. Antes los anforazos eran posibles porque no había forma de tener acceso a los documentos. Si no tenías el documento físico, pues no tenías nada. Hoy en día, miles de personas están haciendo el cruce entre las actas materiales, físicas, y lo que aparece en la OMPE como digitado. Entonces, eso ha llevado a exigir temas tardíos, pero los están exigiendo, y después voy a explicar por qué tardíos, como el de la auditoría de sistemas, que está planteando ahora el fujimorismo, que, dicho sea de paso, quiero subrayar, tiene gran responsabilidad en todo este desmadre, por su incapacidad para convocar a las fuerzas políticas en el momento oportuno. Y eso hay que señalarlo así. No creo que sea Keiko, pero sí su entorno, incapaz de convocar a las fuerzas políticas para hacer lo que se les venía planteando hace tiempo, una gran fuerza democrática para proteger el voto. ¿Y por qué señalo esto? Porque esto de la auditoría lo hicimos en el año 2000. Cuando se sabía que se venía el fraude, se me encargó que coordinara con los personeros técnicos y a la OMPE de Portillo le exigimos una auditoría de sistemas. Hace 21 años. Y no pudieron negarse. E hicimos la exigencia respectiva ante la mesa de observación de la OEA. Oye, una interrupción, Juan. Sí, Vitocho, por supuesto. Igual nosotros el año 2000 contratamos a un técnico en computadoras que los obligó a la OMPE a hacer un simulacro que no salió. Así es. No se pudo realizar. Hoy día ni siquiera se ha pedido eso. Gracias. Por supuesto. Entonces, ¿qué quiero decir con eso para todos los que nos están escuchando? Que si Perú Libre ha hecho lo que se le ha dado la gana, es simplemente porque al frente se lo han dejado, y luego lo único que han hecho es el ABC de la política, pues. O sea, ver la forma como se colocan sobre las mesas y hacen esta serie de cosas porque se los han dejado, ¿ya? Y eso es por la incapacidad política de los que tenían al frente. Y el otro tema es
que nosotros también, y cuando digo nosotros hablo de todos los partidos democráticos, dentro de los cuales también está Acción Popular, por supuesto, y en su momento Perú Posible, Somos, Solidaridad, el APRA, todos los que participaron en el 2000, hablamos con Salomón Lerner, que ahora está al frente, porque él estaba al frente de Transparencia, y pedimos un conteo rápido paralelo al que hacían nuestras encuestadoras, pues dudábamos de las encuestadoras. Entonces, ese conteo rápido nos permitió determinar que el fraude estaba en mesa, porque el conteo rápido que hizo Transparencia salió igualito al conteo rápido que apareció en los medios de comunicación. Entonces, la diferencia entre la boca de urna, que no toma en cuenta el acta, y el conteo rápido demostraba que había un fraude a través de la manipulación de las actas electorales. Entonces, hay antecedentes, pues, que gente con experiencia como nosotros tres, y muchos de los que nos están escuchando han podido aportar en su momento al entorno novato que rodea a Keiko Fujimori, que no le ha permitido establecer un esquema de defensa del voto como se amerita en una segunda vuelta, pues. Entonces, ahora, como bien se ha señalado, lo has señalado tú, lo ha señalado Vitocho, queda una defensa política del voto. Ayer conversábamos, Ángel, algo que se me quedó en la cabeza, que es de acuerdo con el respeto a las normas jurídicas, pero si esas normas jurídicas no toman en cuenta lo político-social, quedan en el aire. Y acá hay un ambiente político-social que va a ser muy inestable a cualquiera de los dos gobiernos, cualquiera de los dos. Tiene que haber una solución que tiene que partir de este o del próximo Congreso para que desde mi punto de vista se vaya a nuevas elecciones generales. Yo no veo en eso ni un acto de sedición, ni cosas por el estilo. Más que sedición es solución, porque de lo contrario vamos a estar en un clima de inestabilidad total, más aún con lo que le están haciendo a Cerrón, quienes pretenden creer o hacer creer a la gente que Pedro Castillo tiene 37 parlamentarios. Después de lo que le han hecho a Vladimir Cerrón, yo creo que hoy día ya tiene 31 o 29. Pues la gente que obedece directamente a Cerrón, lo primero que va a hacer luego de la juramentación va a ser formar su propia bancada. Y Cerrón, en ese sentido, va a tener su porción de poder en el Parlamento que se va a ir en contra de Pedro Castillo después de que Pedro Castillo ha señalado públicamente que no lo tendría ni de portero. Y Pedro Castillo puede dar ese tipo de declaraciones porque ya ha sido tomado por asalto, pues, por los caviares. Ya lo cooptaron, ya lo llevaron. Los vizcarristas. Los vizcarristas, el Lagarto que lo está aplaudiendo, ya simplemente él ya es parte de la coalición Lagarto, ¿no? Pedro Castillo no es otra cosa que funcional a los intereses de Vizcarra y compañía, desde el momento que empieza a repudiar a quienes lo llevaron al poder. Entonces, esa situación generará aún mayor inestabilidad, pues el partido que lo aupa es el partido que va a tener ahora en contra. Y dicho sea de paso, eso se venir desde anteayer, cuando en una carátula de Perú 21 se señala que Juntos por el Perú rompía con Cerrón, ¿no? Y un poco liberaba a Pedro Castillo, ¿no? O sea, y un poco estaban anunciando lo que se venía contra Vladimir Cerrón. Entonces, ese periodo de inestabilidad que se viene para el país, un Congreso absolutamente fraccionado, en el cual va a ser imposible hacer cualquier tipo de reformas, que va a tener una serie de intereses cruzados, no le va a dar gobernabilidad a nadie. Si a eso le agregamos un 50% para cada partido, que se va a convertir rápidamente en una mayoría opositora cuando se vea que no se puede cumplir con todas las promesas planteadas, pues la situación de inestabilidad es muy grande. Y en el caso específico de Castillo, cuando se paralice la inversión, cuando se vea que el apoyo viene de los países autoritarios y dictatoriales de América Latina, cuando se vea que el hundimiento económico y sanitario sea aún mayor, pues simplemente va a tener que enfrentar a las mismas masas que hoy día lo han aupado. Ante una situación como esa, el Congreso tiene que empezar a pensar en una solución política que bien puede ser otra elección. Yo no me voy a atrever a señalar si debe ser entre los dos que quedaron o tiene que ser de nuevo retroceder a la primera vuelta. Creo que eso merece un mayor debate más allá que este programa, pero que tiene que haber una nueva elección, la tiene que haber. Pues de lo contrario, por evitarnos esperar 6 meses más, nos vamos a pasar 5 años de hundimiento. Sí, pues. O sea, 5 años de crisis permanente. Aquí hay que rescatar una idea. La idea de una salida política, una solución política, no es en absoluto plantear una opción antidemocrática.
No es Al sediciosa, contrario, que quede al plano, contrario, que quede de plano no, eso. estoy un poco ratificando el criterio que tú dices y quiero un poco a partir de ahí entrar ya con Víctor Andrés. Por el contrario, una salida política es un momento determinado en que el sistema regular de instituciones y procedimientos se atasca por motivos exógenos. Hay un problema que ya no permite que la maquinaria de producción de decisiones de consenso funcione. Se paraliza y en consecuencia hay que buscar una salida. Esa salida puede ser de dos tipos. Pues una salida violenta, de choque de conflicto, ¿no? Que es una salida de fuerza, o una salida política, que es buscar una dentro, más allá, extra legal, más allá de la norma, más allá de la institución, una salida que permita, pensando en el país, pensando en el futuro, darle curso a esas energías que están ahí comprimidas y que pueden estallar. Una nueva elección no es necesariamente romper las reglas existentes, sino es ir más allá. El año 62, estábamos conversando, y lo que yo le quiero preguntar a Víctor Andrés, el año 62, cuando las elecciones no pudieron dar un ganador y el sistema se trabó, ¿no? La salida fue nuevas elecciones. Claro, ahí me dio un golpe de Estado, el de Ricardo Pérez Godoy. Yo quiero descalificar el golpe de Estado tajantemente, pero me quiero quedar con la salida. Y ahí en la Torre, a diferencia de las elecciones de 1931, que acabaron en lo que se conoce como el año de la barbarie, en una situación revolucionaria, sangrienta, de crímenes, que marcó el escenario político de los próximos años, en el año 62, hay en la Torre, que había relativamente ganado las elecciones de ese año, aunque no llegaba al tercio suficiente, aceptó los nuevos comicios en los cuales finalmente ganó Fernando Belaúnde Terry, el año 63. Después vino un conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo, pero digamos, en ese momento la sangre no llegó al río. Esta es una solución política, y eso no es en absoluto caer en la sedición ni llamar a la revuelta, sino simplemente constatar lo que estamos aquí diciendo, que por toda la información de irregularidades que se tiene y por la incapacidad que tiene el sistema electoral por distintas razones de darle un curso que sea aceptable para todos, creo que debemos pensar más allá, teniendo en cuenta el bienestar del país, en una solución que es la más potable. De hecho, nuevas elecciones es más potable para uno y para otro que la imposición a través de un voto, ya sea a favor de Keiko o a favor de Castillo, en el marco de lo que decide este jurado electoral. Creo que más factible es una nueva elección. Por supuesto, habrá reparos, gritos, chillas, pero sin embargo, esa solución será preferible y evitará una tragedia de que si intentara forzar la proclamación de uno u otro candidato a través de un mecanismo que para muchos ya está absolutamente viciado. ¿Qué piensas tú al respecto, Víctor Andrés, sobre una salida política? ¿Cómo adelantar las elecciones? Tú has tenido un planteamiento, me gustaría que lo pudieras desarrollar un poco más al respecto. Bueno, han habido, o sea, la Constitución no prevé la nulidad de las elecciones. Bueno, la prevé, pero cuando hay muchos votos blancos y nulos, creo que son... Hay que ir más allá de eso. Pero, ¿qué pasa si no se llega a eso? ¿Qué pasa que unas elecciones como las de ahora o las que hubieron hace 60 años, qué pasa? El año 36 las elecciones fueron anuladas por el Congreso, que además se disolvió y le dio una prórroga de mandato vencido a Benavides. El año 12 también hubo una cosa parecida. El año 12 el Congreso nombró presidente a Billinghurst, ¿no? Y luego el año 94 se cuestionó la elección del mariscal Cáceres, nada menos, héroe de la guerra del Pacífico, héroe de la Breña, y no se aceptaron los resultados, y eso derivó pues en una guerra civil, y al final Pirola tomó el poder el año 95, ¿no? Entonces, yo creo que con todo eso, antecedentes,
ha habido algunos antecedentes donde el jurado ha declarado nula la elección y otras donde el Congreso ha declarado nula la elección. El Congreso tiene esa potestad. El Congreso es el primer poder del Estado. Si no lo hace el Congreso, no lo hace nadie. Lo que no se dan cuenta es que el Congreso es el primer poder del Estado. Lo puede todo. Puede todo. Claro, no dice, oiga, la facultad del Congreso está anulando las elecciones. No lo dice, pero puede todo. Pero lo puede todo. Y entonces, hay muchos cuestionamientos el día de hoy, es una pena. Es una pena porque le quita tranquilidad al país. Y si aceptamos, o sea, el Perú acepta un resultado que no refleja la realidad, bueno, entonces el gobierno nace muerto. El nuevo gobierno nace con poca legitimidad. Hay que recordar que el año 31, lo decías tú, Ángel, hubo elecciones. Los apristas dicen que ganó Elia Torre, no es verdad, porque nadie era más popular que Sánchez Cerro. Había derrocado al dictador Leguía de 11 años, que había gobernado 11 años con mano dura. Era popular, muy popular, es decir, arrasó, tenía que arrasar. Y ahí la Torre era un muchacho que recién empezaba a hacer política, poco conocido, en fin, empezaba a hacer sus pininos recién, un partido recién fundado. Tenía 36 años. 36 años. Y el problema de la Torre es que no aceptó el triunfo y se declaró presidente moral del Perú, con lo cual significó que nunca pudo ser presidente del Perú. O sea, el presidente moral nunca fue presidente constitucional. Se quedó como presidente moral, pero nunca fue presidente constitucional. Nunca pudo ser. Y eso asusó o incentivó a sus seguidores a hacer una posición terrible y vinieron los asesinatos, la revolución de Trujillo, las matanzas de Chanchán, en fin, mataron a Morales Bermúdez, al padre del general Morales Bermúdez, lo mataron en Trujillo, mataron a mucha gente, y un aprista finalmente mató a Sánchez Cerro, nada menos, al presidente de la República, que en esa época no había vicepresidentes. Por eso es que elige el Congreso a Benavides. ¿A quién elige al Congreso de la República cuando no hay vicepresidentes? Eso es lo que ha pasado ahora también, y yo lo dije, pero no me quisieron escuchar. Ahora que se vacó a Vizcarra no había vicepresidentes, porque Meche Arauz, por error, por falta de los datos políticos, había renunciado. Y entonces, ¿a quién eligen? Al presidente del Congreso. Bueno, en esa época el Congreso no eligió a su presidente, sino eligió al jefe de la Plaza de Lima, porque ya estaba sentado en Palacio de Gobierno y con la pistola encima del escritorio, que era el general Benavides, que era un hombre de mucho prestigio, que era el hombre de la guerra de la Pedrera. Había tenido éxitos en el conflicto con Colombia en el año 14, en la guerra con la Pedrera. Había tomado la Pedrera, pasando el Caquetá, ¿no? Y el Putumayo en el conflicto con Colombia. Entonces, el general Benavides estaba sentado ahí en Palacio de Gobierno. ¿Qué hizo el Congreso? Lo eligió presidente provisional por 3 años. Las elecciones se vieron hacer al término del mandato de Sánchez Cerro, que era el 36. Pero hubo elecciones, pero como hubo tantas irregularidades, se anularon. ¿Quién las anula? El Congreso. El Congreso las anula. Y se disuelve y prorroga el plazo por 3 años más a Benavides. Entonces, hay antecedentes de eso. No me gusta la idea, por supuesto. Yo quisiera que todo sea transparente, pero diáfano, que no haya habido fraudes. Claro, fraude en el Perú no se puede hacer porque son 88.000 mesas, 88.000 actas. Para hacer un fraude de todo el proceso requiere pues 88.000 personas por lo menos, más los vicepresidentes de la mesa y más el secretario. Estamos hablando de 3 personas más o menos por mesa. O sea, 3 personas por 80, o sea, estamos hablando de ¿qué? De 250.000, 300.000 personas aproximadamente, más o menos, ¿no? Uno más, uno menos, ¿no? Y quizás algunos personeros. Bueno, eso es imposible. Pero lo que sí se puede hacer cuando hay empate técnico, como ha habido en este caso, es alterar o manejar o manipular 100 mesas, 200 mesas, 300 mesas. Eso sí se puede hacer a nivel nacional. Y con eso cambias el resultado. Lo cambias totalmente el resultado. O sea, una pequeña
modificación te hace anular una elección. Entonces, bueno, yo creo que el jurado tiene que ver esas cosas y tomar una decisión al respecto. Yo no quisiera que me acusen de sedición. Acá Juan ha dicho, no es sedición, es solución. Es una frase que me gusta. Pero lo cierto es que tenemos que tener un plan B y tenemos que buscar la verdad electoral. Si no hay verdad electoral, el presidente elegido, cualquiera que sea, sale a ejercer un cargo público, el más importante del Perú, magullado, cuestionado, tullido, con una minusvalía política. Y eso también crea ingobernabilidad, ¿no? Entonces, quizás la solución, no lo sé, que lo digamos los técnicos, quizás la solución sea lo que ha planteado Juan. En todo caso, eso es algo que hay que decidirlo, pero buscar también consensos para eso, porque tampoco se pueden imponer decisiones pues que la mitad del país no acepta, ¿no? Claro, ese es el problema, que estamos ante una crisis de legitimidad. O sea, las decisiones adoptadas por las instancias regulares, y en este caso, la decisión que va a ungir al que va a representar a toda la nación, no está dada, ese es el hecho. Y en esa situación, pues, unas nuevas elecciones no son una medida extremista, no es una medida que rompe el régimen democrático, más aún yo creo que es una salida democrática, finalmente es volver a preguntarle al pueblo, bajo condiciones óptimas de vigilancia internacional, curando todos las brechas por donde puede torcerse esta voluntad, hacerle la consulta al pueblo, ¿no? Quién va a ser el presidente, y del resultado de eso salga un presidente que sea legitimado. El Perú ganaría, claro, la ceguera de muchos y la sensación de ya estar en el poder va a bloquear esta posibilidad, pero no deja de ser sensata esta posición que estamos aquí compartiendo nosotros. Yo quería, Juan, preguntarte sobre lo siguiente. El hecho que ya Gorriti y el Partido Morado y otros más empiecen a reconocer el triunfo adelantado de Castillo está revelando algo más que actos de cortesía y de simpatía. Está revelando que puede darse una recomposición al interior del bloque que ha ganado las elecciones, ¿no? Creo que hay un interés manifiesto. Yo tengo información de que esta campaña de meter a la Fiscalía y al Poder Judicial contra Cerrón, de repente con razones, está impulsada políticamente por los caviares, que no te olvides tú, que tienen ellos una importante presencia en el Ministerio Público y en el Poder Judicial también. Ya lo han demostrado para otros casos y no tendría nada que no hacerlo ahora. Sacar del medio a Cerrón quizás sea una de las condiciones que ellos estén buscando conscientemente, con el propósito de poder cercar a Castillo, como lo hicieron en su momento con Vizcarra, luego de bombardear a Keiko Fujimori, que por cierto cometió en esa oportunidad también un conjunto de errores que facilitaron dicha tarea. ¿Tú crees, Juan, que estamos yendo hacia una alianza de Castillo que podría arriar las banderas más radicales y entrar a una suerte de gobierno que podríamos llamarlo Vizcarra 2, un vizcarrismo ya sin Vizcarra, con Castillo, por la presencia que podría tener esta gente? No te olvides que el aplauso que le da Vizcarra, la presencia de Salaverry, indicaría que el señor Castillo no está solo necesariamente, no es la persona que entra ignorando todo, sino podría sentarse perfectamente en esta burocracia que en los últimos años ha tenido un control de los distintos aparatos del Estado. Entonces, estamos ante este viraje que, digamos, al comienzo desconcertó, porque los candidatos procaviares fracasaron rotundamente en la arena electoral, los resultados los sepultaron y muy lejos, y entonces ellos quedaron un poco desubicados y a lo más optaron por posiciones de abstención. Gorriti ayer dijo que él había votado en forma viciada. Creo que ese fue el voto, digamos, caviar en su versión más dura, más preclara.
pregunto yo si esta nueva declaración que hace Gorriti empezaría ya a configurar un escenario donde Castillo, rodeado por los caviares, sería, digamos, la fórmula, el bloque en el poder a gobernar el Perú. Esa es la pretensión. ¿Y qué posibilidades qué tan viable es incluso un régimen que pretenda repetir el vizcarrismo? Eso también. No veamos a veces a Cerrón, o peor aún a Loco de Noriega, al cual esa es locura, ese es el extremo. El problema del Perú no es que se va a instaurar el Estado Islámico acá, por Dios, pero sí la presencia de los caviares, sí el estilo vizcarrista, sí el uso del Poder Judicial, del Ministerio Público, de una policía política como la DIVIAC, sí pueden ser las notas que caractericen un supuesto gobierno del señor Castillo. ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, yo no creo que Pedro Castillo haya hecho una alianza con los caviares, sino que ha sido capturado. Bueno, eso es... Que es una cuestión distinta, ¿no? Y no solo por los caviares, sino por el lagarto humanismo, ¿no? O sea, ahí hay gente allegada a Humala, gente allegada a Vizcarra, y obviamente estas ONGs que han vivido del gobierno durante los últimos 11 años. O sea, hay una coalición de intereses que ha capturado a Pedro Castillo. Y lo primero que ha hecho es tratar de purificarlo, limpiándolo de Vladimir Cerrón, ¿no? O sea, con lo cual están generando un conflicto a posteriori. Pero independientemente de eso que tú muy bien has señalado, Ángel, yo creo que hay de parte de estos señores y sobre todo de la OMPE la necesidad de crear una realidad alterna. ¿Cuál es esa realidad alterna? Hacernos creer que Pedro Castillo ya es el presidente. Sí. El papel de ese señor de la OMPE, no recuerdo el nombre, Piero Crovetto, creo que se apellida. Piero Crovetto. Personaje muy vinculado a los caviares, pues estudió su maestría en la Universidad Católica. Yo fui una de las personas que él entrevistó, por eso lo sé, para hacer su maestría en ciencia política. Y está pues muy afanoso en dar a entender de que ya el 100% de las actas significa que todo está culminado. La OMPE nunca ha tenido un protagonismo en su conteo, como en esta oportunidad. La OMPE es simplemente el instrumento de una de las fases del proceso electoral. Claro, en la época de Portillo. Claro, que en términos logísticos se limita a digital, pero es el Jurado Nacional de Elecciones quien proclama. Entonces, vender la idea ya el 100%, ya no hay nada que hacer, sin señalar que no es un conteo definitivo, sin señalar que el número puede alterarse en la medida que un proveedor de datos, como el Jurado Nacional de Elecciones, le diga, corrija usted este documento o corrija este otro, demuestra la falta de profesionalismo de la OMPE y la falta de ética. Y que es algo que quiero subrayar. El señor jefe de la OMPE sabe perfectamente que no son números definitivos. Y en términos matemáticos, una cosa es 100% y otra cosa es conteo inconcluso. ¿Por qué conteo inconcluso? Porque hay actas que pueden modificarse. Cualquier estudiante de ingeniería no se atrevería a decir he terminado cuando sabe que hay data que puede ser corregida. Y la OMPE, que es la entidad electoral que tiene que contar los votos, se atreve a decir al 100% cuando sabe perfectamente, como ha recordado Víctor Andrés, que hay 1000 actas, por lo menos, en el Jurado Nacional de Elecciones que podrían determinar un retroceso en el número del señor Pedro Castillo, como ha sucedido de anteayer a hoy, 4000 votos menos, de un plumazo. Si seguimos ese ritmo de 2000 diarios, el 9 de julio Keiko Fujimori ya pasa adelante en el conteo. Entonces, sabiendo que eso puede suceder, este señor Crovetto, con una irresponsabilidad gigantesca, dice 100% de los votos. Y de inmediato salen los activistas de Twitter, de las redes sociales, el señor Gorriti y todo el mundo a decir, habemus presidente, ¿no? Comparando con la frase habemus papam. Tenemos papa, tenemos presidente. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es crear una realidad alterna. ¿Cuál es la respuesta? La posibilidad de que 1 millón de personas salgan a protestar este sábado, cosa que yo creo posible de hacerse, la presión que va a haber sobre el Jurado Nacional de Elecciones, y un Jurado Nacional de Elecciones que lamentablemente
como también nos ha recordado en su primera intervención Víctor Andrés García Belaúnde, solamente tiene 4 miembros, con lo cual convierte en mayoría absoluta a los opositores a Keiko Fujimori, pues ahí hay 3 vocales que siempre votan juntos y encima uno de ellos tiene la posibilidad de hacer valer su voto por 2, pues es el presidente. O sea, tienen mayoría absoluta. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Simplemente presión, y la presión en ese caso es popular. Pero el tema ese de querer presentar una realidad consolidada, alterna, es muy propia, pues, de estos señores, que dicho sea de paso, ya están haciendo también una labor de cabildeo social, político, ¿no? En redes, amical, con personajes ligados al humanismo, como nuestro amigo Xiomi Lerner, ¿no? Que en varios medios de comunicación ha sido sindicado como una persona que ahora está muy cercana a Pedro Castillo. A mí Xiomi me da tranquilidad, pero por Xiomi no se ha votado, pues, o sea, Xiomi es una persona que nadie puede dudar de su carácter demócrata, de su talante, de su buen talante, pero estuvo con Ollanta y lo sacaron del entorno de Ollanta y ahorita está cerca a Pedro Castillo, tratando un poco de purificarlo, y significaría, pues, la corroboración de que el mismo grupo que llegó con Ollanta no quiere dejar el poder desde el año 2011. Ese es el asunto de fondo, que no quieren dejarlo, pero a eso hay que hacerle un añadido, la peligrosidad que hoy, a través del cambio de constitución, del cambio en las reglas de juego para definir cómo se estructura el sistema de justicia, se queden por los siglos de los siglos. No nos estábamos cuenta que estos señores están haciendo un trabajo de manual. Desde que llegaron en el 2011, fueron tomando posiciones, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, ¿no? Luego se dieron cuenta que el talón de Aquiles estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo convirtieron en la Junta Nacional de Justicia, hoy ellos nombran a jueces y fiscales, sacan, ratifican, o sea, han tomado el control del sistema de justicia, que también se sabe perfectamente fue lo primero que hizo Chávez, lo primero que hizo Rafael Correa, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México. O sea, tomar el sistema de justicia es la mejor forma de colocar contra la pared a una persona que no sabe cómo defenderse. La actitud del fiscal Domingo Pérez, muy recientemente, de pretender dictar prisión preventiva contra Keiko Fujimori, es una forma de amedrentarla directamente. La amenaza pública contra la torpeza del almirante Montoya, en el sentido de que tienen que meterlo a la cárcel por sedición, que aún no ha juramentado, es una forma de amedrentar. La justicia mal utilizada ya no es la espada de Damocles, es la espada que te hace daño. Ya no pende sobre ti, te la clavan y anula tu voluntad. Entonces, acá estamos viendo un uso perverso del sistema de justicia que se ha inmiscuido en el ámbito electoral y obviamente está generando mucho daño. Y por eso culmino con lo siguiente, ¿no? Hay una pretensión de generar una realidad virtual, alterna, ¿no? Que ha ganado Pedro Castillo cuando no es así. Aún no es así. Existe la posibilidad que el resultado se voltee, pero para eso es necesario una gran presión popular y política, que creo yo se está dando, de menos a más, pero se está dando. Ok, creo que efectivamente estamos en eso, y en relación al jurado de elecciones y ahí los elementos, ayer Gorriti dijo una cosa importante que hay que destacarlo. Él decía que dentro del jurado también hay contradicciones y señaló con nombre propio al miembro del jurado Arce, que actualmente es fiscal, es designado por la Fiscalía, al cual lo relaciona con los cuellos blancos. Dice que este señor va a causar problemas. Este es el hombre que podría romper la unanimidad que él busca para poder ya santificar el nombramiento, la elección de Castillo. Mira tú cómo empieza ya a jugar. O sea, todos los demás, o sea, los que se alinean con él, pero Arce se convierte hoy día en el objetivo, y no me llamaría la atención que activen en paralelo al conteo una decisión del Consejo de la Junta Nacional de Justicia para perjudicarlo, para sacarlo, porque hay un pedido de expulsarlo de la Fiscalía, porque lo vinculan a este señor con los cuellos blancos y toda la cuestión que ya conocemos que Vizcarra manejó el año pasado, el anteaño pasado exactamente. Bueno, ha sido un programa... Solamente, Ángel, una cosa nada más, mira, hace 3 años o 2 años
cuando en la Comisión de Constitución Mauricio Müller y yo nos oponíamos al mamarracho de la Junta Nacional de Justicia, Mauricio dijo una frase que se me quedó en el cerebro, ¿no? Que era con la forma como el fujimorismo, con sus 73 parlamentarios, había capitulado ante la embestida de Vizcarra. O sea, de nada te vale tener 73 si no tienes temple político. Pues. Sí, claro. O sea, si ha habido una reforma de justicia fue porque el fujimorismo no pudo pararse al frente porque decidía las principales comisiones y permitió esa barbaridad, ese mamarracho que se llama Reforma Nacional de Justicia. Bueno, cierto, creo que ha sido un programa muy interesante, hay un conjunto de incógnitas que hay que despejar, lo hará la propia realidad en los días siguientes. Lo único cierto objetivo es que la tensión en el país sigue incrementándose de modo casi exponencial y estamos pues ante un momento político sumamente riesgoso para la estabilidad democrática del país. Esto es importante, pero no por eso creo yo, y ahí yo sí coincido con lo que ha dicho Juan, no por eso hay que bajar la guardia, rendirse y aceptar los hechos consumados que te quiere imponer. No hay que aceptar esa realidad virtual o paralela a la cual mencionas, sino hay que rechazar. Es fundamental hoy día para defender la democracia no entrar a una paz marcada por ellos, sino por el contrario, establecer una tensión democrática y legítima para poder resistir la embestida que sin duda una vez ellos desde el poder intentarán hacer. Miren, ha sido un programa sumamente interesante, hay un montón de cosas en el tintero para seguir discutiendo, lo haremos en la próxima oportunidad. Me alegro y los felicito a todos ustedes, les agradezco a ustedes amigos por el seguimiento, mi reconocimiento por ello y nos estamos viendo la próxima semana en Plataforma Democrática. Muchas gracias.